Hemos traído una ponente de alto nivel. Ella trabaja en el Vall d'Hebron. Todos la conocéis, pero yo la voy a presentar. Es ahora nuestra máxima representante en la europea, por ASENEN, en la SNM. Y además, este año ha publicado como primera autora precisamente el consenso sobre náuseas y vómitos crónicos encargado por la SNM y la UEG. Carolina Malagelada, cuando tú quieras. Buenas tardes. Muchas gracias por tu amable presentación, José Francisco. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa porque son pacientes que vemos en la consulta, sabemos poco y aunque son pocos pacientes nos genera mucha preocupación, ¿no? Que son estos pacientes con náuseas y vómitos refractarios, crónicos y refractarios. Y hoy específicamente vamos a hablar de las opciones de tratamiento, pero sobre todo vamos a enfocar en esas opciones de tercera línea, ¿no? Las opciones ya con invasivas, si queréis. A ver, bien, cuando vemos un paciente con náuseas y vómitos crónicos de larga evolución sin una explicación orgánica, habitualmente estos pacientes ya hemos hecho todas las pruebas habidas y por haber y no encontramos nada, lo que nos vamos a plantear es si la causa es funcional o motora, ¿no? Sobre todo nos plantearemos si el paciente tiene una gastroparesia. Pero hoy en día sabemos que la etiología funcional y la motora, de hecho, están muy conectadas y forman parte de un mismo espectro, porque la dispepsia funcional y la gastroparesia comparten síntomas, los pacientes tienen exactamente los mismos síntomas, pero también comparten el problema en el vaciamiento gástrico. Los pacientes con gastroparesia, por definición, tienen un problema de vaciamiento, pero en la dispepsia también. Y, de hecho, hay muchísimos estudios, aquí os pongo uno quizás más antiguo, un estudio en el que se evaluaron 400 pacientes con dispepsia funcional y una cuarta parte de estos pacientes con dispepsia tenían un trastorno en el vaciamiento gástrico. Y cuando evaluaron los síntomas, comparando los que tenían un vaciamiento normal con los que tenían un vaciamiento enlentecido, se vio que algunos síntomas eran un poco más prevalentes en los que tenían un vaciamiento enlentecido y específicamente las náuseas y los vómitos eran algo más frecuentes en esos que tenían un vaciamiento alterado. Entonces, es que es muy sensible este, a ver si puedo aquí. Pues, no, perdón, las flechas, tampoco, voy a utilizar el ratón a ver si puedo ir pasando. Vale. Aquí veis un gráfico representando el vaciamiento gástrico y la retención a las 4 horas. Cuando hacemos un vaciamiento con medicina nuclear, el valor que tenemos en cuenta es cuánta comida hay retenida al final de la prueba, que es a las 4 horas. Y clásicamente consideramos que si había una retención superior al 10% a las 4 horas, el paciente tenía una gastroparesia y si era inferior al 10%, el paciente no tenía un problema motor, no tenía una gastroparesia y por tanto tenía una dispepsia. Estudios ya que ahora han habido muchos y ahora en los últimos años muchos del consorcio de gastroparesia americano y la conclusión a la que se ha llegado es que la dispepsia también puede haber un problema de vaciamiento y que es una graduación en la que no es un umbral tan claro, este 10% no lo podemos utilizar, sino que hemos de considerar que pacientes con trastornos leves del vaciamiento pueden ser perfectamente dispépticos y no tener un problema motor fetén. Y si lo vemos así como un espectro, lo que tenemos a la izquierda, este espectro, son los pacientes dispépticos con el cuadro más típico de epigastralgia y aquí lo que predomina es un problema de sensibilidad, hay una alteración sensitiva y tienen mucho dolor. Y en el otro lado del espectro tenemos los pacientes en los que predomina el problema motor y tenemos estos pacientes con gastroparesias muy graves, ¿no? Gastroparesias posquirúrgicas, pacientes con enfermedades sistémicas como una esclerodermia o pacientes con una neuropatía diabética avanzada. Pero en medio tenemos pacientes que también, pues a veces tenemos la duda si es una gastroparesia o es una dispepsia lo que está causando los vómitos.
Y para acabar de complicarlo, este consorcio americano, en ya uno de los últimos estudios que publicaron, lo que demostraron es que el vaciamiento gástrico, que a veces lo tomamos como si fuera una verdad ineludible, y no es así, porque el vaciamiento gástrico de hecho varía. Y lo que hicieron fueron evaluar pacientes con vaciamiento gástrico. Una proporción de ellos tenían un vaciamiento normal por debajo del 10%, los diagnosticaron de dispepsia. Otro grupo tenían un vaciamiento patológico, los diagnosticaron de gastroparesia, pero cuando repitieron la prueba al cabo de un año, pues un 40% de ellos el resultado de la prueba se invertía. O sea que realmente al final lo que estamos viendo es que el vaciamiento gástrico probablemente no es una manera útil de evaluar estos pacientes. Y realmente esto nos lleva al tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento de los pacientes con náuseas y vómitos crónicos lo hemos enfocado mucho precisamente al vaciamiento, ¿no? A mejorar el vaciamiento con procinéticos, incluso con intervenciones, pero la etiología de los síntomas en estos pacientes es muchísimo más complicada. Tenemos el píloro, que hay evidencia de que puede haber un cierto aumento en el tono del píloro. También tiene un papel la percepción, el centro del vómito que tenemos en el tronco del encéfalo, otros aspectos de la motilidad gástrica como es la acomodación, la relajación en respuesta a la ingesta y también las disritmias gástricas. Y esta fisiopatología de los síntomas de las náuseas y vómitos es donde nosotros hemos de ir a buscar en las opciones terapéuticas. Y esta complejidad está muy bien reflejada en este consenso sobre la gastroparesia publicado en la UEG Journal. Y aquí podéis ver los 3 niveles terapéuticos en los que me voy a enfocar en esta charla. Arriba tenemos la dieta, después tenemos las opciones farmacológicas y abajo las opciones, digamos, de tercera línea. Y lo que veis en colores al lado, con los porcentajes, es el grado de agreement, ¿no? de acuerdo que hubo entre los participantes en este consenso. Y como veis, hay muy poco acuerdo, ¿no? Muy pocas opciones estaban de acuerdo, más del 85% de los votantes. Hay acuerdo en que la dieta es un aspecto muy importante, los antagonistas dopaminérgicos, los antagonistas o los agonistas, aquí esto está mal, 5-HT4, y también el soporte nutricional. Pero todas las otras opciones terapéuticas veis que hubo muy poco acuerdo. O sea que es un tema complejo y creo que todavía hay mucho por avanzar. Bien, la primera opción y que todos debemos tener en cuenta, e insisto en esto porque hablamos mucho de la dieta en el paciente funcional, pero a veces en estos pacientes no hablamos tanto. Y en el paciente que tiene un problema de vaciamiento gástrico, el modificar la dieta puede ayudar y mucho. Y de hecho sabemos que hay alimentos o nutrientes que son mucho más fáciles de vaciar que otros. Por supuesto los líquidos, por tanto el recomendar, por ejemplo, una dieta triturada o líquida puede ser de mucha utilidad, y reducir los alimentos que son de vaciamiento gástrico más difícil, sobre todo las fibras y las grasas que también enlentecen el vaciamiento gástrico. También es útil fraccionar la dieta, más ingestas a lo largo del día, 5 o 6, y los americanos hablan mucho de esta dieta de partículas pequeñas, que es básicamente una dieta que es el resultado de chafar con un tenedor y evitar alimentos que son pues, fibrosos o con piel, evitar las verduras crudas. Y esta opción terapéutica en pacientes con problemas de vaciamiento es útil y es importante instaurarla y recomendarla a los pacientes. Cuando pasamos a las opciones farmacológicas tenemos muchísimas opciones de tratamiento y las hemos de dominar porque además a veces incluso las hemos de combinar. Pero pertenecen a 3 grandes grupos. Tenemos los antieméticos, los procinéticos y la neuromodulación. Los antieméticos, la mayoría actúan a nivel central, pero los antagonistas dopaminérgicos como la metoclopramida y la domperidona también tienen algo de acción procinética, o sea que son antieméticos centrales, pero también tienen acción procinética, pero luego los otros antieméticos como el ondansetron, tenemos que tener en cuenta que esto no nos va a acelerar el vaciamiento, nos puede mejorar las náuseas, pero no nos va a mejorar el vaciamiento. Y los N1, que no los utilizamos demasiado en gastroenterología, pero son fármacos muy interesantes que inhiben la sensación de náusea en el cerebro.
Los profinéticos, aquí os pongo las que tenemos a día de hoy disponibles en España, la eritromicina, pero también la citromicina por vía oral es capaz de generar una estimulación motora del estómago y del intestino. Y los agonistas 5-HT4, la cinitaprida y sobre todo la prucaloprida es una muy buena opción para estimular la motilidad del estómago. En estos pacientes con náuseas y vómitos refractarios, el aspecto sensitivo también es importante y la neuromodulación es algo que tenemos que utilizar todos porque son fármacos que en combinación con los otros pueden ser de mucha ayuda. Los antidepresivos tricíclicos, la mirtazapina y, muy importante, los antipsicóticos que tienen este efecto neuromodulador central, pero también al final son antagonistas dopaminérgicos, igual que el priperan, y tienen mucho efecto antináuseas. O sea, aquí en estos pacientes los antipsicóticos hay que plantearse usarlos. Bien, y ya llegamos a esa tercera línea, esa opción más complicada que hemos de reservar para estos pacientes que realmente no nos están respondiendo ni a la dieta ni a los fármacos, pero son opciones reales que existen a día de hoy y que nos las tenemos que plantear. Tenemos terapias sobre el píloro, que ahora os mencionaré. Tenemos la neuroestimulación gástrica, de la que hablaremos, y la gastrectomía, que yo creo que es una opción que está ahí, pero que creo que realmente es poco útil y pocas veces. Yo, desde luego, no he visto ningún paciente que haya mejorado con una gastrectomía, o sea que creo que es una opción que desde luego tiene que estar muy al final. Bien, sobre el píloro, ¿qué podemos hacer terapias en el píloro? Se utiliza y se ha utilizado mucho el Botox o la toxina botulínica sobre el píloro, pero lo cierto es que no hay ningún estudio controlado que demuestre que este tratamiento funciona. Y cuando se ha hecho de forma controlada, bien hecho, con endoscopia, sham o sea, realmente con un placebo bien hecho, no hay ningún efecto sobre los síntomas ni sobre el vaciamiento gástrico. Al contrario, el POEM sobre el píloro, el G-POEM, ¿no? Una miotomía endoscópica, que aquí veis una imagen del píloro tras una miotomía endoscópica, sí que tenemos evidencia y además controlada que es capaz de mejorar el vaciamiento gástrico. Y esto sí que es bastante claro, pero los estudios que tenemos, la eficacia sobre los síntomas es modesta, es pequeña y no tenemos ninguna evidencia a largo plazo. O sea que el G-POEM, quizás en pacientes en los que predomina realmente este problema de vaciamiento gástrico, podría ser una opción a plantearse. Y como siguiente opción nos hemos de plantear la neuroestimulación gástrica, y esto es lo que se llama el marcapasos gástrico, aunque realmente su acción no se parece en nada a un marcapasos cardíaco. Aquí veis cómo se coloca en este pequeño diagrama. Se trata del aparato que funciona como neuroestimulador, que se coloca a nivel subcutáneo, y por laparoscopia, únicamente con 2 pequeñas incisiones, los electrodos de este marcapasos se insertan en la parte distal del estómago a 10 centímetros del píloro. Es una intervención muy sencilla que dura aproximadamente 30 minutos y que en principio no tiene complicaciones. ¿Cómo funciona este marcapasos? Pues no tenéis que imaginaros que es una estimulación de las contracciones del estómago, no va a acelerar el vaciamiento y no sabemos muy bien cómo funciona porque la verdad es que no hay muchos estudios y os pongo ya aquí como una hipótesis porque hay evidencia indirecta de que podría mejorar o activar el sistema parasimpático en el estómago y con ello actuar sobre el aspecto de las disritmias gástricas. Hay alguna evidencia que podría mejorar la acomodación del estómago, ¿no? La relajación refleja por vía vagal cuando comemos y también algo en relación a la percepción en el centro del vómito, en el cerebro, también por vía vagal. ¿Qué evidencia tenemos sobre el neuroestimulador gástrico? Pues bien, el primer estudio que se realizó ya fue hace muchos años, 15 años, y fue un gran estudio americano que se realizó en 8 centros y se implantó este neuroestimulador en pacientes con gastroparesia diabética o gastroparesia de origen idiopático. 55 diabéticos y 32 con gastroparesia diabética.
Y lo cierto es que el diseño del estudio luego se vio que quizás no fue el mejor porque se implantaba este neuroestimulador y después veis que lo primero que se hizo fue encenderlo y los pacientes lo tuvieron encendido 1 mes y medio y después se randomizaron en 2 ramas, un grupo al que se le encendía el neuroestimulador y luego se apagaba y el otro grupo en el que empezaban con el neuroestimulador apagado y luego se encendía. Y luego un grupo final, y ambos luego lo tenían encendido hasta completar 12 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues como veis, en ambos grupos, aquí si comparamos el baseline, ¿no? Esta primera columna de aquí, el baseline, y estos son el número de vómitos por semana, tras encenderlo este primer mes y medio, hubo una caída muy importante en el número de vómitos por semana en ambos grupos, tanto idiopático como gastroparesia diabética, pero en este estudio lo que no se encontraron luego diferencias fue entre tener el neuroestimulador encendido o apagado, ¿no? Y esto es un poco, quizás inicialmente como una desilusión, porque se pensó que pues, quizás era que había un cierto efecto placebo. Pero en los estudios a largo plazo, a los 12 meses, la verdad es que los pacientes seguían muy bien. Y esto animó a continuar y a realizar otros estudios. Y el siguiente gran estudio que tenemos con el neuroestimulador es un estudio francés que se hizo en 19 centros franceses. Se incluyeron muchísimos pacientes, 172 pacientes con vómitos refractarios. Y ojo que algunos de ellos, aunque teóricamente eran gastroparéticos, 39 de ellos tenían un vaciamiento gástrico normal, o sea que realmente eran pacientes con náuseas y vómitos crónicos. Y aquí el diseño se modificó, primero el neuroestimulador estaba apagado durante 1 mes y luego tenemos las 2 ramas, encendido y apagado, y este era el comparativo, ¿no? el primary endpoint. Y aquí lo que podéis ver es que aquí sí que el efecto fue claro cuando se comparaba el tener el neuroestimulador en off, en verde, y en on, en naranja, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Y la mejoría en el número de vómitos por semana fue independiente del vaciamiento gástrico. Es decir, aquellos pacientes que tenían un vaciamiento normal también percibieron, algunos de ellos, una mejoría en el número de vómitos. Por tanto, sí que parecía que cuando controlábamos on y off sí que habían diferencias significativas. Luego han habido una serie de estudios, varios, aquí os muestro 2, estos son estudios no controlados, a la izquierda os muestro una tabla, un estudio americano unicéntrico, pero lo interesante es que se siguieron los pacientes a largo plazo y lo que podéis ver aquí es que este score de síntomas de gastroparesia y la escala de náuseas y vómitos, como en el preoperatorio eran pacientes con muchos vómitos, y que luego esto mejoraba al año, pero que se mantiene a los 5 años. Yo creo que esto es quizás el aspecto más interesante de este neuroestimulador, que es que el efecto se mantiene en el tiempo, al menos en aquellos pacientes en los que funciona. Y en este otro estudio, que también es no controlado y es retrospectivo, pero es a 10 años, y los pacientes en 10 años lo que reportan es una mejoría en la calidad de vida, y esto creo que también es importante destacarlo. Y esto es el futuro y está a punto de empezar. Es un estudio multicéntrico mundial en el que participarán tanto centros americanos como europeos, el estudio Navigate. Y quizás aquí lo interesante es que ya hemos visto que el neuroestimulador no es para que funcione o para que el paciente note que funcione, no necesariamente tiene que tener una gastroparesia. Y aquí se van a incluir pacientes con náuseas y vómitos crónicos. No es necesaria la evaluación del vaciamiento gástrico. Y bien, en este caso lo que se randomizará también es a 2 brazos, unos pacientes que lo tendrán on desde el principio y el otro brazo tendrá primero off, pero realmente todos evidentemente podrán percibir el efecto on a 12 meses. Y bien, ya para concluir y como mensajes finales, las náuseas y vómitos crónicos refractarios son síntomas indicativos de disfunción neuromuscular gástrica, pero no exclusivamente del vaciamiento, sino que de otros aspectos. Las náuseas y los vómitos son síntomas clave de la gastroparesia, pero la relación entre el vaciamiento y los síntomas no es directa. El tratamiento incluye dieta y fármacos,
procinéticos, antieméticos y, ojo, neuromoduladores. Y actualmente tenemos que tener en cuenta que disponemos de terapias invasivas como es el GPOEM y la neuroestimulación para pacientes con síntomas graves y refractarios, y que la neuroestimulación es un tratamiento avanzado que vemos que puede tener efectos a largo plazo tanto sobre los síntomas como sobre la calidad de vida. Muchas gracias.